El registro contable se basa en técnicas y procedimientos debidamente diseñadas para ese fin. Son técnicas y procedimientos de carácter científico y eso es lo que permite una debida sistematización en el registro de la contabilidad. Hola, ¿qué tal? Soy Félix Miranda, profesor de Contabilidad y Finanzas, y esta es la videoclase número 14. Así que bienvenido a esta clase y bienvenido a su Academia Virtual de Contabilidad y Finanzas. En esta clase estaremos abordando las técnicas de registro contable, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico. Un servidor estará explicando la parte teórica y hoy contaremos en esta clase con la participación de la profesora Tamar Miranda, quien estará a cargo de los ejercicios prácticos. Así que lo invito a la clase. Quédese hasta el final, no olvide darle me gusta a este video, suscribirse al canal si aún no lo ha hecho y activar la campanita de notificaciones. Vamos a la clase. Bueno, esta clase, que es la número 14, trata sobre las técnicas de registro contable, de lo cual ya hemos hecho alguna mención anteriormente, pero ya en esta clase nos vamos a introducir más a fondo en lo que son las técnicas de registro contable. Anteriormente habíamos dicho que las técnicas de registro contable representan el cómo se debe registrar contablemente, es decir, la forma referida precisamente a técnicas, a métodos, a reglas de registro que son muy particulares o muy propias de la ciencia contable. Así que esta clase va a tratar sobre técnicas de registro contable. Anteriormente también estudiamos el dónde registrar y hablamos de los libros de registro contable y ahora vamos a abocarnos a las técnicas de registro. Para que podamos entender claramente lo referido a las técnicas de registro contable, es necesario que el estudiante conozca algunos conceptos que son clave en este proceso de registro y que también serán clave para entender o aprender a interpretar la información que genera la contabilidad. Entonces, comencemos conociendo un primer aspecto y nos vamos a referir a lo que es la dualidad contable económica. Ese es un concepto vital en el registro contable y en la interpretación de la información que genera la contabilidad. La dualidad contable económica está referida a la identificación de dos partes en todo hecho económico. Es decir, que en un hecho económico vamos siempre a identificar dos partes. Una parte que conoceremos como parte deudora y otra parte que conoceremos como parte acreedora. Y de esto hablaremos más adelante. Entonces, para que lo tengamos presente, la dualidad contable económica se refiere a la identificación de dos partes en todo hecho económico, no olvidando que los hechos económicos están referidos a todas aquellas actividades que afectan el patrimonio de la empresa. ¿Qué son hechos económicos? Son todas aquellas actividades que afectan el patrimonio de la empresa y que también se conocen como transacciones comerciales, transacciones económicas, transacciones mercantiles y que hemos venido estudiando a lo largo de nuestro programa de contabilidad desde cero para emprendedores. Ejemplos de hechos económicos son aquellos que están relacionados con las ventas, las compras, con los gastos, con las inversiones y con el financiamiento. Todos los hechos alrededor de estos grupos se conocen como hechos económicos o transacciones económicas y afectan de alguna manera el patrimonio de la empresa. Otros hechos que no afecten el patrimonio de la empresa no serán considerados hechos económicos. Como ejemplos de hechos no económicos, tenemos la presentación de un presupuesto que, aunque es cuantitativo y aunque está representado en números, pero no afecta el patrimonio de la empresa, como sí lo haría ese presupuesto una vez que se esté ejecutando. La preparación de una planilla de pago, de igual manera, son hechos que acontecen dentro de la empresa, pero no representan hechos económicos. Los hechos económicos, repetimos, serán aquellos
que afectan el patrimonio empresarial y son todas las actividades comerciales o transacciones comerciales que giran alrededor de las ventas, de las compras, de los gastos, de las inversiones y del financiamiento. Conocida esta parte de la dualidad económica, hay otro aspecto no menos importante que el estudiante debe conocer para poder hacer un adecuado registro y a la vez una adecuada interpretación de la información contable. Y en esta ocasión nos estamos refiriendo al concepto de partida doble. Debe el estudiante quedar bien claro con el concepto de partida doble que deriva precisamente del concepto anterior. ¿Y cuál fue el concepto anterior? La dualidad contable económica. Entonces, el otro concepto que estudiaremos es el concepto de la partida doble. Pero antes de entrar a conocer el concepto de la partida doble, vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que vimos en la clase anterior referido a las columnas de los libros contables. Recuerda que dos de las principales columnas que tiene un libro contable son la columna denominada debe y la columna denominada haber. Recomendamos al estudiante que haga un repaso de estos conceptos en la clase anterior. Pues bien, en un libro contable, las anotaciones que se hagan en la columna del debe se llamarán débitos o también cargos, y las anotaciones que se hagan en la columna del haber se llamarán créditos y también se llamarán abonos. Anotaciones en el debe son débitos, anotaciones en el haber son créditos. Débitos en la columna del debe, créditos en la columna del haber. Los débitos también se denominan cargos y los créditos también se denominan. Habiendo repasado las columnas de los libros contables y conociendo cómo se llamarán las anotaciones que vayan en una o en otra columna, ahora sí hablaremos del concepto de partida doble. ¿Qué nos dice el concepto de la partida doble? La partida doble es un modelo de registro en el que todo registro o registros en la columna del debe de una cuenta, es decir, los débitos, deben ir correspondidos por uno o más registros en el haber o en la columna del haber de una cuenta, es decir, los créditos. Y tanto los registros o anotaciones en el debe como los registros en el haber deben coincidir en el monto o la cuantía. Repetimos, los registros o anotaciones en la columna del debe deben coincidir con los registros o anotaciones en la columna del haber. Eso es, en términos sencillos, lo que conocemos como partida doble. Pero vamos a repetirlo. La partida doble es un concepto que nos dice que la anotación o anotaciones en la columna del debe deben ir correspondidas con anotaciones en la columna de la por el mismo monto o la misma cuantía. Ese concepto de partida doble fue enunciado por un autor conocido como Fray Luca Pacioli y que vivió entre los años 1445 y 1517, y de esta persona nos habla mucho la literatura, pero no es el objetivo de este programa entrar en este detalle. Sin embargo, es importante que el estudiante lo conozca y puede también hacer una investigación como cultura en el área de nuestra especialidad. Hasta este momento, entonces, ya sabemos lo que es la dualidad económica y ya sabemos lo que es la partida doble. La partida doble responde, como hemos dicho, a la dualidad contable y es ni más ni menos la identificación de dos partes en todo hecho. Vamos a ver unos ejemplos de estas anotaciones en diferentes columnas de los libros, es decir, en la columna del debe y en la columna del haber. Vamos a empezar con un ejemplo. Tenemos aquí el ejemplo número que nos dice: en una compra de mercadería intervienen dos partes. Primero, la mercadería que entra y segundo,
el efectivo que sale. Entonces, aquí se está cumpliendo el concepto de dualidad económica, puesto que en esta transacción o hecho económico, que es la compra de mercadería, podemos claramente identificar las dos partes, la mercadería que entra a la empresa y el efectivo que sale como pago. Otro ejemplo de la dualidad contable económica la tenemos en una venta de mercadería a crédito, donde también intervienen dos partes. Interviene la cuenta por cobrar que se genera y las mercaderías que salen de la empresa. Aquí volvemos a identificar el concepto de dualidad contable. En una venta de mercadería a crédito vemos las dos partes reflejadas o representadas. La cuenta por cobrar que se genera por las ventas que estamos haciendo al crédito y las mercaderías que salen de la empresa como contraparte de esta cuenta por cobrar. Un ejemplo número 3. En un préstamo del banco que la empresa solicite, intervienen también dos partes. El dinero que entra a la empresa, recibido del banco, y la deuda que se contrae con el banco. Un dinero que entra a la empresa, que recibimos del banco, y una deuda que contraemos con el banco. Con estos ejemplos, damos por entendida la dualidad contable económica. Algunos principios que están implícitos en este principio de la dualidad económica son que siempre que hayan o se presente un activo, este irá correspondido por un pasivo o por el patrimonio. Donde hay ingresos, veremos representados también egresos. Donde hay compras, veremos representadas ventas. Donde hay cuentas por cobrar, veremos representadas cuentas por pagar. Y esto es muy importante para que el estudiante logre entender con mucha amplitud este concepto tanto de la dualidad económica como de la partida doble. Repasemos. Un activo se corresponde con un pasivo o con patrimonio. Los ingresos se corresponden con egresos. Las compras se corresponden con ventas. Las cuentas por cobrar se corresponden con cuentas por pagar. Un gasto se corresponde con un ingreso. Y podríamos ampliar mucho la temática, pero con estos ejemplos el estudiante puede ver claramente y entender claramente esos conceptos que estamos explicando de la dualidad económica y contable y de la partida doble. Y claro, lo irá viendo reflejado de manera práctica en los ejemplos de los hechos económicos o de las transacciones que se realicen. Muy bien, ahora entramos a un tercer aspecto también muy importante antes de ir directamente al registro o a las técnicas de registro contable. Ahora vamos a hablar de lo que conocemos como reglas de registro por aumentos y disminuciones de las cuentas. Ese tema de los aumentos y las disminuciones de las cuentas ya el estudiante lo conoció cuando hablamos de las características de la cuenta. Voy, no obstante, a recordar brevemente que las cuentas tienen dos características muy particulares. Una era que eran deudoras o eran acreedoras y la otra característica es que aumentan o disminuyen. Entonces hay unas reglas que el estudiante debe aprender a dominar para que domine también las técnicas de reglas. Esas reglas las vamos a ir estudiando paso a paso y luego las vamos a ver con ellas. La primera regla nos dice que los aumentos en las cuentas de activo y en las cuentas se manejarán de la siguiente manera. Cuando una cuenta perteneciente al grupo de activo o al grupo de gastos aumenta, se debe registrar en la columna del debe. Veamos un ejemplo. El efectivo es una cuenta de activo. Vamos a suponer un aumento en el efectivo por ventas de contado. Si hacemos ventas de contado, el efectivo aumenta. ¿Dónde se deberá registrar ese aumento? Se deberá registrar en la columna del debe, tal y como lo estamos viendo en este ejemplo.
Vamos a ver otro ejemplo. Gastos generales. Vamos a suponer un aumento en los gastos por pago de salarios. Si pagamos salarios, los gastos generales estarían aumentando. ¿Dónde se debe registrar de acuerdo con la regla que acabamos de ver? Se deberá registrar en la columna del debe, tal y como lo vemos en este ejemplo. A continuación veremos otra regla. Ya vimos la regla de los aumentos en las cuentas de activo y en las cuentas de gastos. Ahora veamos la regla de las disminuciones en las cuentas de activo y en las cuentas de gastos. Ya vimos los aumentos, ahora vamos a ver la regla de las disminuciones. ¿Qué dice la regla de las disminuciones en las cuentas de activo y en las cuentas de gastos? Dice que cuando una cuenta perteneciente al grupo de activo o al grupo de gastos disminuye, se debe registrar en la columna del haber. Eso dice la regla, que cuando una cuenta perteneciente al grupo de activo o al grupo de gastos disminuye, se debe registrar en la columna del haber. Veamos unos ejemplos. Volviendo al caso del efectivo, vamos a suponer una disminución por pago de salarios que hace la empresa. Si la empresa paga salarios, hay una disminución del efectivo. De acuerdo con la regla, la disminución en las cuentas de activo se deben registrar en el haber, tal como lo estamos viendo acá en este ejemplo. Veamos el otro ejemplo, y este ejemplo que vamos a ver es muy interesante. La regla dice que las disminuciones en las cuentas de activo y en las cuentas de gastos se deben registrar en el haber. Sin embargo, en el caso de los gastos hay una particularidad, y esa particularidad es que normalmente la cuenta de gastos no disminuye como disminuye la cuenta de activo. La cuenta de activo aumenta y disminuye. Las cuentas de gastos no disminuyen normalmente. ¿Por qué? Porque los gastos solamente aumentan. Cada vez que incurrimos en gastos, estos aumentan y no hay disminuciones. Sin embargo, ¿cuándo se aplicaría la regla? ¿Se podría aplicar la regla? Claro que se podría aplicar, y se aplica particularmente en dos ocasiones. Una es cuando se haya cometido un error en una cuenta de gastos y se haya registrado el debe sin corresponder y tengamos que hacer una reversión, lo cual el estudiante conocerá más adelante de qué se trata esta reversión. Y la otra ocasión en que podría disminuir una cuenta de gastos, que no sería una disminución desde el punto de vista fáctico, sino desde el punto de vista contable, sería cuando la cuenta se vaya a cerrar al final de un periodo. Eso lo estudiará el estudiante conforme avance con su estudio. Pasamos a la siguiente regla. La siguiente regla es la del aumento en las cuentas de pasivo, patrimonio e ingresos. Es probable que el estudiante se encuentre esta teoría separado, sin embargo, he considerado oportuno unificarlas acá porque siguen la misma regla. Entonces, para hacerlo más fácil para el estudiante, lo incluimos en una misma explicación. ¿Qué dice la regla respecto del aumento en las cuentas de pasivo, patrimonio e ingresos? Dice que cuando una cuenta perteneciente al grupo de pasivo, patrimonio e ingresos aumenta, se debe registrar en la columna del haber. Repito, cuando una cuenta que pertenece al grupo de pasivo, al grupo de patrimonio o al grupo de ingresos aumenta, se debe registrar en la columna del haber. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer un aumento en una cuenta por pagar por compras a crédito. Si la empresa hizo compras al crédito, se genera una cuenta por pagar. ¿Dónde dice la regla que se debe registrar? Se debe registrar en la columna del haber, tal como lo estamos viendo acá en el ejemplo. Vamos a otro ejemplo. Un aumento en el capital social que podría ocurrir por el aporte de uno o más socios. ¿Qué dice la regla? Que cuando las cuentas de patrimonio o capital aumentan, se deben registrar en la columna del haber, tal como lo estamos viendo
en el presente ejemplo. Vamos ahora a un ejemplo con los ingresos. Vamos a imaginar ingresos por alquileres, un aumento por alquiler de un local que la empresa alquile. Un aumento se deberá registrar de acuerdo con la regla que acabamos de estudiar en el haber, tal como lo estamos viendo en el presente ejemplo. Ahora ya vimos la regla referida a los aumentos en las cuentas de pasivo, las cuentas de patrimonio y las cuentas de ingreso. Ahora vamos a ver la regla referida a la disminución en las cuentas de pasivo, patrimonio e ingresos. ¿Qué dice la regla referida a la disminución en las cuentas de pasivo, patrimonio e ingresos? Dice que cuando una cuenta perteneciente al grupo de pasivo, al grupo de patrimonio o al grupo de ingresos disminuye, se debe registrar en la columna del debe. Vamos a repetir. Cuando una cuenta perteneciente al grupo de pasivo, patrimonio e ingresos disminuye, se debe registrar en la columna del debe. Vamos a los ejemplos. Vamos a suponer una cuenta por pagar que disminuye por un abono que hacemos a la cuenta. Si hacemos un abono a una cuenta por pagar que tenemos con un proveedor, la regla nos dice que se debe registrar en la columna del. Vamos a otro ejemplo. Una disminución en el capital social. Vamos a suponer que se hace un retiro de acciones, tema que el estudiante conocerá en estudios más avanzados de contabilidad. Si se hace un retiro de acciones, el capital social va a disminuir. ¿Qué dice la regla? Que se debe registrar en la columna del debe, tal como lo estamos viendo en el presente ejemplo. Ahora vamos a ver un ejemplo referido a las cuentas de ingresos. Y aquí, al igual que explicamos en la cuenta de gastos, y a diferencia de las cuentas de pasivo y de patrimonio que aumentan y disminuyen, normalmente la cuenta de ingresos no disminuye, pues los ingresos siempre se incrementan, solo tienen incremento. Sin embargo, podría cumplirse en ello la regla de las disminuciones, sí, en el caso de que haya habido un error y se haya registrado mal un ingreso y deba hacerse una reversión, lo cual el estudiante conocerá más adelante el tema de las reversiones. Y la otra ocasión en que los ingresos deberán registrarse al debe cuando disminuyan es cuando se cierren las cuentas, lo cual vamos a estudiar en este programa. Obligatoriamente tenemos que estudiar los cierres de las cuentas. Hasta acá el estudiante ya conoce las reglas de aumentos y disminuciones, de aumentos de las cuentas de activos y gastos, de disminuciones de las cuentas de activos y gastos, de aumentos de las cuentas de pasivo, patrimonio e ingresos y de las disminuciones de pasivos, patrimonio e ingresos. Llegando a este punto, ya ahora lo que corresponde es la aplicación de la partida doble. Tenemos que explicar acá que esos ejemplos que hemos visto para los aumentos y disminuciones no se harán cuando ya estamos aplicando la técnica de la partida doble y por lo tanto la técnica de registro contable, no se harán de manera individual como lo vimos en los ejemplos. En los ejemplos los vimos de manera individual para que el estudiante logre comprender las reglas de aumentos y disminuciones. Pero esos registros nunca se harán de forma individual en las columnas que hemos visto. Siempre se harán aplicando la partida doble, que es lo que decía el principio de la partida doble, que todo registro al debe, sea una o más anotaciones, debe ir correspondida por una o más anotaciones al haber de la cuenta, de una cuenta, por el mismo monto. Así que nunca se harán solas como lo hicimos acá. En los ejemplos anteriores solo lo hicimos con el objetivo de que el estudiante tenga claro cómo aumentan y cómo disminuyen las cuentas. Entonces, cuando aplicamos la partida doble, se va a hacer utilizando o aplicando esta técnica de la partida doble, en donde tendremos anotaciones al debe y anotaciones al haber. Y esto es lo que conoceremos como un asiento contable.
Esto es un asiento contable y así lo conocerá el estudiante. Todo registro que el estudiante realice, o el contador, o el auxiliar contable, el técnico contable, realice en el libro diario que ya el estudiante conoce, se llama asiento contable, y este va a ser un concepto que maneje prácticamente durante todo el tiempo que esté involucrado en el campo de la contabilidad. No olvide el estudiante el concepto de asiento contable, que va a consistir en la aplicación de la técnica de la partida doble, en donde para cada hecho económico o transacción va a tener anotaciones en la columna del debe y en la columna del haber por el mismo monto, como lo va a ver en los ejemplos. Recapitulando, ¿qué es un asiento contable? Es el registro de una transacción utilizando el principio de la partida doble, en el cual se deben anotar todas las cuentas que intervienen en la transacción o hecho económico, en donde una o más partidas irán al debe y una o más partidas irán al haber. Repase el estudiante este concepto porque será de gran utilidad para su comprensión, no solamente de registro, sino también de análisis e interpretación de la información que resulte de la contabilidad. A continuación, resolveremos unos ejercicios prácticos para que el estudiante le quede muy claro todo lo que hemos estudiado hasta este momento. Sin embargo, para proceder a resolver los ejercicios, vamos a hacer un breve repaso de los siguientes pasos que debe seguirse antes de registrar un hecho económico. Pasos a seguir antes de registrar un hecho económico. Lo primero es revisar el o los documentos que respaldan el hecho económico o la transacción. Estaríamos hablando de facturas, recibos, cheques, pagarés, etcétera. Todo documento que esté respaldando ese hecho económico o esa transacción. Debe revisarse cuidadosamente porque toda transacción está respaldada con documentos. Como paso número 2, debe identificar las cuentas que intervienen en esa transacción. Como paso número 3, deberá identificar a qué grupo o grupos pertenecen las cuentas identificadas anteriormente. Como paso número 4, una vez identificadas las cuentas e identificado el grupo a que pertenecen las cuentas, deberá conocer si las cuentas identificadas aumentan o disminuyen. Y como punto número 5, deberá proceder aplicando las reglas de aumentos y disminuciones a registrar las transacciones, aplicando las reglas de registro que estudiamos anteriormente. A continuación, resolveremos unos ejercicios que estarán a cargo de nuestra profesora, la licenciada Tamar Miranda. Entonces queda a cargo de ella esta segunda parte de nuestra clase. A continuación, analizaremos algunos casos prácticos y a través del análisis identificaremos las diferentes partes que intervienen en los hechos económicos que se exponen. Posteriormente, explicaremos la forma de registrar estos hechos o transacciones en el libro diario a través de asientos contables, teniendo como base la aplicación de la partida doble. El primer ejemplo o caso práctico que se plantea es el siguiente. El 1 de junio de 2020, la empresa ABC adquirió mercadería para la venta que ingresó a su bodega de almacenamiento por un monto de 50.000 unidades monetarias mediante compra de contado pagada por transferencia bancaria a la cuenta del proveedor XYZ. En este hecho económico podemos identificar dos partes. La primera es la entrada de mercadería por la adquisición o compra que se realiza y la segunda, la salida de efectivo por el pago mediante transferencia bancaria realizado al proveedor. De acuerdo con el análisis anterior, el asiento contable que se hará en el libro diario estará conformado por dos cuentas contables. La primera es la cuenta compras y la segunda es la cuenta efectivo. Este asiento deberá realizarse en la fecha del hecho económico, que es el 1 de junio de 2020. Una vez hecha la identificación de las cuentas y anotadas en el libro diario, debemos determinar en cuál columna quedará anotado el monto correspondiente a cada una. Recordemos que las columnas del libro diario son tres: subcuenta, debe y haber.
Para hacer más sencillo el análisis que nos ocupa, en estos ejemplos no estaremos realizando anotaciones en la columna subcuenta. Para esta explicación se utiliza una hoja de cálculo de Excel con el formato de las hojas del libro diario, pues por sus características es muy utilizada en la práctica contable. Ahora bien, para identificar la columna en la que debemos anotar el monto correspondiente a cada cuenta, retomamos lo explicado en secciones anteriores y ampliamos señalando que aunque la cuenta compras por su naturaleza no se clasifica como gasto, lo cual será ampliado en lecciones posteriores, su movimiento funcional o tratamiento contable es igual que uno de ellos. De esta manera, los aumentos en la cuenta compras se registran en la columna del debe. En el ejemplo analizado, afirmamos que la cuenta compras aumenta porque se da una entrada de mercadería a las bodegas de la empresa por la compra realizada por el importe de 50.000 unidades monetarias. Seguidamente, con respecto a la cuenta efectivo, que es una cuenta de activo, el ejemplo refiere una salida del mismo a la empresa ABC por el monto de 50.000 unidades monetarias, por una transferencia bancaria realizada al proveedor XYZ. Es importante aclarar que estamos realizando los asientos contables o registros de la empresa ABC. Al darse una salida de efectivo, se produce una disminución y tal como se había estudiado anteriormente, las disminuciones en las cuentas de activo se registran en la columna del haber. Para completar el asiento, realizamos una breve descripción del hecho económico, tal como compra de mercadería al proveedor XYZ. Y agregamos un separador de asientos para continuar con la siguiente anotación en el libro. De esta manera quedaría el primer asiento contable. Procederemos a analizar un segundo caso práctico con el fin de elaborar también el asiento contable correspondiente. Este ejemplo refiere lo siguiente. El 10 de agosto de 2020, la empresa ABC formalizó un préstamo con el banco WX por el importe de 15.000 unidades monetarias. Estos recursos serán utilizados como capital de trabajo y fueron transferidos por el banco a la cuenta bancaria de la empresa ABC en esa misma fecha. Lo primero que hacemos es identificar las partes que intervienen en este hecho económico. El ejemplo expone que la empresa ABC recibe recursos en su cuenta bancaria, es decir, recibe efectivo. De esta manera entendemos que el efectivo está aumentando en la empresa ABC. A su vez, el ejemplo refiere que este efectivo es producto de una deuda contraída con el banco WX. Por lo tanto, es claro que los préstamos u obligaciones de la empresa ABC también aumentan. De esta manera tendríamos las dos partes que intervienen en el hecho económico. La primera parte, el efectivo que ingresa a la empresa, y por otra parte, la deuda o préstamo por pagar al banco WX. Seguidamente nos trasladamos a la hoja de cálculo que estamos empleando como ilustración del libro diario para proceder con la anotación o asiento contable del hecho económico. Lo primero que hacemos en el libro diario es asentar la fecha de la operación o hecho económico. Seguidamente, seleccionamos y registramos las cuentas contables que estén de acuerdo con las partes que habíamos identificado en el análisis anterior. La primera cuenta identificada es el efectivo y la segunda, préstamos bancarios. En algunas estructuras contables pueden aparecer descripciones diferentes como documentos por pagar o préstamos por pagar, con la misma definición dada a préstamos bancarios, que es la descripción que estamos utilizando para el caso que nos ocupa. Procedemos ahora con el registro de los montos correspondientes a cada cuenta. Recordemos que de acuerdo con el análisis, ambas cuentas están experimentando un aumento. Por tal motivo, el monto de 15.000 unidades monetarias asociado con el efectivo debe ser colocado en la columna del debe
por cuanto efectivo es una cuenta de activo. Por su parte, el monto de 15.000 unidades monetarias asociado con la cuenta préstamos bancarios debe ser anotado en la columna del haber, por cuanto préstamos bancarios es una cuenta de pasivo. Para completar el asiento, agregamos una breve descripción del hecho económico y terminamos con un separador de asientos. De esta manera, habríamos completado nuestro segundo asiento. Muchas gracias por haber participado de esta nueva clase de la Academia Virtual de Contabilidad y Finanzas. Si este contenido ha sido de su agrado, por favor denle me gusta al video, suscríbase a nuestro canal y no olvide activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en la próxima clase.